Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hola, oyente orante, ¿tú sabes qué es la hidropesía? Quizás respondas, por favor, que estamos a viernes. Bueno, te lo menciono porque es una enfermedad con la que Jesús se enfrenta hoy en el Evangelio que vas a escuchar en misa. ¿Y en qué consiste? Pues se lo he consultado a una estudiante de medicina que está preparando el MIR. Aprovechamos para rezar por quienes están preparando oposiciones, el MIR u otras similares para biología, farmacia, psicología. Ánimo, rezamos por vosotros. Y me decía que actualmente se emplea más el término edema. ¿Qué es? Pues que se hinchan partes del cuerpo, brazos, piernas, tobillo, tripa, porque se acumulan líquidos. Pero esta chica me advertía que el problema no es solo la hinchazón, sino que ese mal aspecto manifiesta una causa más profunda. Por ejemplo, un problema grave en el corazón, los riñones, el hígado. Entonces la hidropesía no es una enfermedad en sí misma, sino exteriorización, de una patología interna. Jesús, ahora que nos han ilustrado acerca de este asunto, te acompañamos en la escena del Evangelio de hoy. Leemos de seguido la narración de San Lucas, que es breve, y luego ya la desglosamos. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo: si a alguno de vosotros se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo sacáis enseguida, aunque sea sábado? Y a esto no pudieron responder nada. Jesús, nos metemos en la escena y nos preguntamos en primer lugar sobre cómo se sentiría el hidrópico con su enfermedad. Y oramos inmediatamente por los enfermos, por los que están pendientes de diagnóstico, con el peso de la incertidumbre, o a los que ya les han dado un diagnóstico difícil o irremediable. Pero en aquella sala, aquel sábado, ¿cómo se sentía este hidrópico ante la posibilidad inmediata de ser curado o rechazado? Te miraba a ti y se decía: Él puede. Jesús, creo, pero auméntame la fe. Miraba a los fariseos y sufría. Estos me rechazan, no les intereso. Recordemos que era sábado, y estos estaban aferrados a sus tradiciones. La tradición tenía un origen bueno: respetar el sábado, el día en el que Dios descansó de su creación. Y por eso a su pueblo, que iba a ser el modelo pedagógico para todos los demás hombres, les obligaba, entre comillas, a descansar, a detener la actividad laboral. ¿Y con qué motivos? Pues mira, si los ponemos en importancia creciente, primero cuidarte a ti mismo. Luego cuidar a los demás en ese descanso tuyo, las relaciones familiares, sociales. Y el tercero, decía Dios: cuídame a mí, que soy tu creador y te amo. Acuérdate de mí y disfruta de la creación en familia. Pues todo eso es muy bueno. Pero estos fariseos hacían una interpretación errónea del mandato de Dios. O sea, según ellos, una curación milagrosa equivaldría a el desempeño laboral de un médico en sábado, y entonces estaría prohibido. Es decir, que daban más relevancia a la aplicación práctica que al fondo del asunto, y no querían reconocerlo. Es curioso, que el banquete no se consideraba trabajo, ni siquiera para los criados.
Qué lástima sustituir el mandato benévolo de Dios por una costumbre rígida, humana, étnica. De hecho, si lo piensas, los católicos vamos a misa el domingo, es el momento más sagrado de la semana, sabemos que es un precepto, algo que nos manda la Iglesia para nuestro bien. Jesús, porque ahí nos encontramos contigo, es el día de tu resurrección, después de morir por mí. Vamos, que tengo motivos para acudir. Y si hay dificultades de horario laboral, familiar, la Iglesia nos lo facilita ampliando al sábado por la tarde. Pero si estás cuidando a un enfermo, una persona dependiente, y no tienes quien te sustituya, la Iglesia te dice, cuídala, cuídala, que eso es agradable a Dios, y ya sabe que no puedes acudir. En esas ocasiones, el amor a Dios se expresa amando al prójimo necesitado. Pero ya que estamos hablando con Jesús, oyente, orante, yo quisiera focalizar tu atención hacia un detalle. ¿Te has fijado qué gesto realiza Jesús con el hidrópico? Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Jesús, le tocas físicamente, le tomas de la mano, de esa mano deformada por la hinchazón. ¿Cómo cuidabas tú, Señor, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal? Porque le haces un mimo. Y esto es más significativo cuanto más repulsivo podría ser su aspecto. Tus dedos palpan con cariño sus manos abultadas. ¿Y nosotros? ¿Damos importancia a nuestro lenguaje no verbal? ¿Cuidamos el lenguaje corporal en nuestras relaciones? Una niña pequeña decía hace poco, Jesús, perdóname porque a veces pongo cara de asco a mis padres. Y otras ignoro a sabiendas a mi hermana. Pero, Jesús, quiero mejorar. Por lo tanto, tu lenguaje de cariño no verbal, Jesús, tus gestos. Quizás con ese mimo no buscabas solamente consolar al enfermo, rechazado por los fariseos, sino también curar la otra enfermedad a la que os enfrentabais, una patología del alma, la dureza de corazón. Esa ceguera espiritual de estos presuntos maestros de la ley que tienen delante de sus ojos un enfermo y no lo ven. Eso sí, están de banquete. Y tienen delante un profeta, o más que un profeta, y no lo quieren ver. Otro final sería posible. ¿Y si tu ternura, Jesús, les hubiese esponjado el corazón y les hubiese abierto los ojos del espíritu? Porque había fariseos de buena voluntad. ¿Os imagináis que fuera uno de estos y le preguntara, Jesús, ¿pero le vas a curar? Sí, sí, claro. Pero, maestro, perdona, hoy es sábado. ¿Cierto? Pero no te preocupes. Verás, esto no va contra el sábado. Estoy dando gloria a Dios. Y este hombre va a celebrar el sábado aún más feliz. ¿Y os imagináis? Un abrazo Jesús fariseo, luego abrazo Jesús hidrópico, luego abrazo fariseo hidrópico y las combinaciones que quieras. Ronda de abrazos entre los comensales y te hacemos un sitio. Esta escena podía haber terminado muy bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concretar para ti y para mí. Hemos presenciado un banquete en día de sábado. Un hidrópico sanado por Jesús, cuidando el lenguaje verbal y el corporal, acariciando su mano. Y con el deseo de curar la dureza de corazón, la ceguera espiritual de los presuntos expertos. Pues fíjate, hoy es viernes, y luego fin de semana, el sábado y el domingo, el día del Señor. ¿Cómo voy a santificar el domingo y el fin de semana? ¿Cómo voy a cuidar a Dios? A cuidar a los demás, a cuidarme a mí mismo para poder darme. Y este fin de semana, si cabe, es aún más familiar, porque celebramos a todos los santos y a todos los difuntos. Tú verás qué aplicaciones prácticas te sugiere el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a expresar tu cariño con el lenguaje verbal y el corporal? A los vivos y a los difuntos. Tus palabras, abrazos, besos, flores. Y también con Dios. Hincar la rodilla, ponerte de rodillas. Oye, cuidar las tradiciones familiares y a la vez hay alguna rencilla que ya se ha vuelto también tradicional y se te está convirtiendo en rencor.
¿Se me ha endurecido el corazón cuando otros familiares me han hecho daño? Señor, ayúdanos a esponjar el corazón, a poner en ti nuestros dolores íntimos, nuestras hidropesías, que aunque en ese banquete ni miraban al enfermo ni les importaba, lo cual es muy ofensivo, si yo soy ese hidrópico, que yo te mire a ti y tú me des la mano y me cures, y que yo sea capaz de mirar con benevolencia a aquellos que no quieren el bien para mí. Terminamos. Hidropesía, ¿eso qué es? Bueno, pues más o menos esta estudiante nos lo ha dejado claro. También sabemos lo que es la dureza de corazón. Quisiéramos, Señor, expresar nuestro cariño con palabras y obras imitándote a ti. Enséñanos a perdonar, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.